es toda tuya y muchas gracias. Listo. Entonces, ahí se ve, ¿sí? Sí, se ve bien. Listo, gracias. Entonces, nada, primero que todo, buenos días para todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes. Hoy vamos a hacer como una masterclass de prototipado rápido en Android con Firestore y Compose. Seguro han aprendido en estos días muchas cosas. La idea es que pues puedan construir un prototipo funcional. ¿Listo? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Santiago, soy de Colombia. Tengo una maestría en Ingeniería de Software de la Universidad de Ámsterdam. Soy cofundador de Ada School, donde hacemos educación orientada a empleabilidad y ayudar a las empresas a encontrar el mejor talento. Hago parte del programa de expertos en Android hace 5 años y soy entusiasta del emprendimiento social y la tecnología y el ciclismo. Pero entonces me gustaría conocer un poquito de ustedes. Si me puedes ayudar, Gustavo, compartiendo este código. Son 2 preguntas súper cortas para también entender un poco la audiencia. Entonces se los voy a compartir aquí por el chat. Entran a Menti.co y aquí vamos a ir viendo cuando van respondiendo. Entonces vamos a dar 3 minuticos rápido para la primera pregunta. Con eso también vemos un poco la audiencia. Aquí creo que este link es más directo. Listo, todavía no tenemos respuestas. Listo. Una respuesta de Kotlin. Bien, hoy vamos a hablar de Kotlin. 2 de Kotlin. Bueno, creo que han venido trabajando Kotlin estas semanas. Hoy vamos a continuar por ese lado. Kotlin. Listo. Ahí en JavaScript, listo. Para los que son de otros lenguajes, la idea es que esta charla sea un poco general acerca de tecnologías, sobre todo lo que es Firestore, pues va a ser relevante y van a poder utilizarlo también. Entonces no se preocupen, algunas cosas van a ser específicas, pero hay otras que son, pues digamos que hay librerías de Firestore que permiten que se puedan conectar directamente desde cualquier tecnología, desde JavaScript, desde Swift o incluso si utilizan Unity o Flutter. Listo. Entonces miremos la siguiente pregunta. ¿Qué experiencia tienes en Android? Y aquí para ver un poco también qué conocimientos tienen en Android, cuánto han aprendido esta semana. Entonces aquí también voy a dar. Listo, tenemos una persona intermedio, un básico, 2 intermedios. Esperamos a que respondan los que estaban antes para tener por lo menos unas 5 respuestas. Listo. 2 básicos, 3 intermedios. Listo, ahí tenemos entonces, bueno, están en un nivel arrancando. Esta charla igual va a ser para introducción, entonces no se preocupen tampoco. Listo, entonces, como les decía, la idea es que sea una masterclass. Para que yo tenga una clase debo tener unos objetivos de aprendizaje. Entonces, hoy tenemos 3 objetivos de aprendizaje, que son explicar qué es Firebase y Firestore, vamos a explicar qué es Jetpack Compose, que seguro ya lo han trabajado, y vamos al final a implementar una aplicación básica que almacena y muestra una lista de ítems en tiempo real. La idea es que ustedes lleven este código a sus casas y tengan el tercer momento, digamos, de aprendizaje. Hoy van a, digamos, observar cómo se va haciendo, y para que ustedes puedan realmente entender, pues deberán hacer ya el ejercicio práctico ustedes con el código que se los voy a entregar y está disponible. Listo, entonces empecemos ahora sí. Entonces, ¿por qué prototipar? Prototipar es un ejercicio que todos los desarrolladores hacemos y que deberíamos hacer las empresas, y básicamente es el proceso de coger una idea y pasarla por un proceso de validación. En este proceso puede empezar en papel,
puedo empezar después a volverlo algo digital usando HTML o usando simplemente una plantilla, y después ya puedo incluso crear un prototipo nativo como el que vamos a crear hoy. Esto que me permite entender cómo posiblemente van a usar mi producto los usuarios, si efectivamente si creo una lista horizontal del usuario va a poder buscar lo que necesita comprar y así sucesivamente. Entonces el prototipado es muy importante, les permite aterrizar sus ideas en algo real donde puedan probarlas y verificar que efectivamente solucionan el problema que querían solucionar. Tenemos diferentes herramientas de prototipado. Hoy pues vamos a usar unas para construir una aplicación nativa. Por un lado tenemos Firebase, que es pues un servicio como el de backend, donde tenemos diferentes herramientas. Dentro de esto pues vamos a usar Cloud Firestore, que es una base de datos en tiempo real. También vamos a usar Android, y aquí pues el argumento principal es el tamaño de mercado. Android es el sistema operativo con más usuarios en el mundo, tiene un 72% del tamaño del mercado. Esto no quiere decir que los usuarios de iOS no sean importantes, claro que son importantes y es un número también importante, pero obviamente si yo tengo la gran mayoría, pues voy a tener mayor certeza de que mi prototipo está funcionando. ¿Listo? Finalmente vamos a usar Jetpack Compose, que como ustedes han venido trabajando estos días, pues permite crear interfaces de usuario con muy pocas líneas de código. Entonces esto ayuda muchísimo a que podamos realmente construir cosas sin escribir muchas líneas de código. Entonces miremos un poquito más en detalle cada una de estas tecnologías. Por un lado tenemos Firebase. Firebase básicamente, como les decía, es un backend as a service. Tenemos aquí tres servicios principales para construir, para hacer el release o salir a producción y monitorear, y para mantener a nuestros usuarios participando y digamos comprometidos con lo que hacemos con nuestro producto. Por el lado de construir, aquí tenemos pues tres productos principales, aunque hay varios más. Tenemos Cloud Firestore, que es el que vamos a usar hoy, que es una base de datos en tiempo real, pero adicional a eso pues tenemos autenticación, tenemos las extensiones de Firebase que permiten hacer integraciones muy rápidas, como por ejemplo Stripe o pasarelas de pago. Y tenemos para salir a producción, aquí tenemos una herramienta que se llama Crashlytics, que me permite monitorear los errores. Cuando yo ya salgo a producción, pues van a ocurrir errores, es inevitable, y aquí la idea es poder tener la información de qué versión de Android era, qué dispositivo, cuándo ocurrió, para así poder dar corrección y subir mi versión actualizada a la tienda. También el desempeño, poder ver cómo se está desempeñando la aplicación, el uso de memoria, y pues Google Analytics yo puedo medir las diferentes interacciones. Y finalmente en Engage yo puedo hacer configuraciones remotas de mi aplicación para cambiar comportamiento, y puedo utilizar una herramienta de Cloud Messaging más conocida como Push Notifications, y finalmente A/B Testing para probar diferentes versiones y ver cuál da mejor resultado. Firebase tiene diferentes precios. Pueden crear una cuenta completamente gratuita sin tener que poner tarjeta de crédito, y con esto pues pueden tener digamos que diferentes beneficios. Aquí hay que tener cuidado porque Firebase pues van a tener una limitación de 20.000 escrituras por día. Entonces es una base de datos que cobra por cada lectura, cada escritura y por cada borrado que hagan de los registros. Entonces tener cuidado que cómo lo usan, porque pues puede exponencialmente subir los costos. Cloud Firestore, como les decía, es una de las herramientas dentro de Firebase. Nos permite almacenar y sincronizar aplicaciones a escala global. Aquí prácticamente nos desentendemos del backend y simplemente esta base nos desgarantiza. Es una base de datos documental tipo NoSQL, donde tenemos colecciones, y dentro de esas colecciones tenemos objetos tipo JSON que pueden tener pues cualquier estructura que ustedes ya conocen. La segunda herramienta que vamos a usar es Jetpack Compose. Entonces, como ya vieron, Jetpack Compose pues nos permite crear interfaces declarativas donde simplemente defino funciones que las anoto con @composable. Estas funciones, a diferencia de las otras funciones, van con mayúscula, y de aquí adentro pues ya defino mis componentes. En este caso es una tarjeta,
y aquí pues digamos que con columnas y filas yo puedo organizar la orientación de los layouts. Esto aquí algo importante es que es una tendencia de industria, por eso creo que vale la pena dedicarle un tiempo. Si se dan cuenta, para cada una de estas tecnologías pues hay un equivalente. Estas interfaces declarativas están para quedarse, pues permiten construir las interfaces con menos esfuerzo. Por el lado de iOS tenemos SwiftUI, React pues usa componentes, Angular también usa componentes y Flutter también tiene, digamos, un diseño de interfaces parecido. Entonces aquí, como les decía, la idea es crear funciones. Estas funciones, cuando yo las anoto con Composable, se vuelven componentes. Como cualquier función puede o no recibir parámetros, y dentro yo simplemente lo que hago es crear el componente. Ya existen obviamente los componentes text que ustedes conocen. Simplemente es llamar esa función, porque obviamente esto llama a otras funciones de composición, y por dentro pues recibe los parámetros que van a permitir definir cómo se va a mostrar ese componente. Este trend de declarativo, como les decía, básicamente consiste en declarar componentes que se puedan utilizar dentro de la interfaz de usuario, de forma que podamos reusar al máximo nuestro código y que podamos simplemente conectarlo con el UI, con la parte lógica, con menor líneas de código. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el demo. Les voy a compartir por aquí este repositorio queda a su disposición con el código que hagamos hoy para que construyan sus prototipos. Básicamente aquí lo único que tienen que hacer es entrar a Firebase y crear, pues digamos que su propia llave de configuración. Entonces, antes de eso les voy a mostrar rápidamente qué tenemos en Firebase. Tenemos básicamente, esta es la consola. En la consola, cuando ingresen, van a ver una vista como esta donde salen los proyectos. Simplemente, si no han creado uno, le dan crear proyecto. Si no, simplemente ingresan a un proyecto existente. Y aquí, si se dan cuenta, en la parte izquierda, pues vamos a encontrar las diferentes categorías que habíamos visto. Construcción, tenemos autenticación, verificación de la aplicación, tenemos el Firestore Database y el Real-Time Database. Son parecidas, digamos que el Firestore es una base más nueva y más optimizada. El Real-Time Database es un poco más económica de usar. Entonces aquí, hoy vamos a trabajar con esta, pero pues podrían usar esta otra también. En las extensiones aquí, pues podemos usar diferentes extensiones de acuerdo a nuestras necesidades. Digamos que una que recuerdo aquí, por ejemplo, está Stripe. Aquí está, por ejemplo, Stream Collections de BigQuery. Entonces, para muchos problemas comunes van a encontrar plugins o extensiones que les van a facilitar la cantidad de código. En la parte de Release y Monitor tenemos Crashlytics, el desempeño, la parte del Test Lab, distribución y configuración remota. Y en Analytics esto pues es más orientado a entender su audiencia, a ver cómo los usuarios están cliqueando su aplicación. Y ya aquí en Engage puedo hacer A/B testing. Aquí en Messaging yo puedo enviar mensajes de lo que sería las push notifications. Entonces pues simplemente pueden crear campañas y hacerlas. Pero como les decía, hoy pues solo vamos a usar Firestore. Firestore básicamente es esta base de datos en tiempo real, y les voy a mostrar lo que vamos a construir. Entonces básicamente aquí ya tenemos la aplicación resultado final. Es simplemente una aplicación muy sencilla donde tenemos un campo para enviar texto, un botón y una lista de mensajes. Y esto está conectado directamente con mi base de datos de Firestore. Entonces aquí vamos a enviar el primer mensaje. Voy a enviar. Si se dan cuenta, no sé si se alcanzó a ver, pero básicamente aquí ya quedó. Yo podría directamente, por ejemplo, modificar este mensaje. Si se dan cuenta, acá se va a actualizar en tiempo real. Entonces aquí ya está todo conectado, no se preocupen, vamos a hacerlo paso a paso. Pero antes de eso pues les voy a explicar lo único que tienen que hacer para que lo puedan utilizar. Entonces Firebase se conecta directamente a su aplicación con un archivo de configuración. Este archivo de configuración es un archivo que por seguridad no se debe subir a su repositorio. Entonces aquí, si ustedes ven acá en mi proyecto, aquí en la carpeta app, yo tengo este archivo
google-services.json, ¿listo? Este tiene todos los metadatos y los API keys para que se pueda por detrás conectar con mi proyecto en la consola. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues tienen que descargar este código, modificar el ID, porque este debe ser único. Yo ya tengo este ID ocupado, entonces simplemente le agregan aquí .bolivia o cualquier cosa y copian este ID nuevo de la aplicación, y simplemente con este ID lo que deben hacer es registrar la aplicación en Firestore. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente cuando ustedes crean el proyecto por primera vez, seguramente les va a salir algo como esto. Es agregar una nueva aplicación. Aquí donde les decía que los que de pronto no vienen de Android quieren hacer algunas cosas parecidas, pueden hacerlo en iOS, en JavaScript, pueden en Unity o en Flutter. Entonces en este caso sería Android, y acá nos va a decir registre la aplicación. Entonces aquí está el Android Package Name donde deben simplemente cambiar. Si se dan cuenta les va a decir este ya fue utilizado, entonces agréguenle su nombre o cualquier otra cosa. Lo importante es que esto coincida con lo que aparece acá. ¿Listo? Una vez lo hagan, ya aquí pues le dan siguiente y él le va a, en el paso 2 les va a decir descargue el archivo de configuración y les va a mostrar dónde lo deben agregar. Cuando ya hagan eso, corren su aplicación y si digamos todo funciona, pues él les debería digamos mostrar que se pudo conectar y ahí ya la podrían utilizar. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo único que tienen que hacer. Entonces ahora sí vamos a hacer el paso a paso. Yo aquí me tomé el trabajo de crearles unos commits paso a paso para que vean el proceso. Entonces vamos a irnos regresando y viendo cómo se va construyendo el proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero checkout a esta revisión. Lo primero que yo hice simplemente fue, le dije Android Studio archivo, le dije nuevo proyecto, y aquí simplemente seleccioné Empty Compose Activity. Entonces esto me crea como la plantilla base para utilizar Compose, y ahí ya directamente pues yo puedo empezar con mi proyecto. Entonces, ¿qué nos crea esto? Pues nos crea digamos que una función básica donde tenemos el main activity, y aquí usamos directamente el binding con Compose diciendo set content, Firebase Compose Theme, el tema que vamos a usar, la superficie para que simplemente ocupe el tamaño máximo, y con los colores del estilo o de la paleta de colores que tenemos. Y vean que aquí ya empieza a usar Compose. Él nos crea un ejemplo de una función de composición que se llama greeting, saludar, pasa el nombre, y aquí pues dinámicamente reemplaza esto en el texto. Algo importante es que Compose pues no nos permite digamos previsualizar. La única forma de previsualizar es usando esta función que se debe anotar con @preview, show background true, y aquí simplemente yo puedo llamar las otras funciones, y como se dan cuenta aquí pues va a aparecer esta pequeña vista donde voy a poder ir viendo la previsualización. ¿Listo? En el siguiente paso lo que hicimos fue agregar las dependencias de Firebase. Aquí pues no va a ser el checkout de esa versión porque simplemente hicimos un cambio muy pequeño que fue modificar en el build.grade del agregar el Google Services. Igual cuando ustedes instalen Firebase, aquí él les va a dar el paso a paso y les va a decir qué librerías tienen que hacer también para que pues lo revisen. Y adicional a eso agregamos estas tres librerías. Entonces agregamos Firebase Boom, que es como la librería principal donde están todas las clases comunes de Firebase. Agregamos el Analytics. Este lo usa él muchas veces para verificar que está bien instalada, configurada, y pues obviamente Firestore, que es lo que vamos a usar. Y adicional a eso, vean que yo agregué en mi git ignore el archivo googleservices.json, porque como les decía, pues no es, digamos que buena práctica que este archivo se suba, porque obviamente tiene las llaves y mis accesos de seguridad, entonces simplemente lo deben tener local. Listo, miremos entonces lo siguiente. Entonces ya después lo que hicimos fue crear un formulario simple utilizando Compose.
Entonces aquí básicamente lo que se hizo fue pues darle un poquito más de forma. Entonces aquí ya definí una función. Esto sería lo que en otros lenguajes o en Kotlin sería un lambda. Este lambda simplemente estoy declarando una función que se llama un message click, que recibe como parámetro el string, que es el del mensaje, y esto pues es un unit, es decir, es una función que por dentro simplemente pues va a loguear el mensaje. Y aquí ya le digo set content, le digo Firebase Compose Theme, y aquí le digo messaging app. Entonces vean que lo que hice fue mover un poquito la lógica para que quedara un poquito más organizado, y aquí en el messaging app es una función de composición que recibe otra función tipo composable, que es el contenido. Entonces, ¿qué me permite esto? Pues desacoplar un poco y que no tenga que poner aquí Surface, sino que simplemente pongo que es un Firebase Compose Theme. Firebase Compose es el nombre del proyecto, y acá simplemente llamo la aplicación como tal. Y dentro de la aplicación yo le puedo pasar dinámicamente el content, que vean que es otra función. Entonces simplemente aquí la invoco. Como sé que es una función de composición, pues va a evaluar y va a renderizar ese valor. Después tenemos entonces la función formulario de mensaje, que recibe el click listener. Entonces vean que aquí simplemente lo que uno hace es propagar. A la final compose puede ser un poco raro al comienzo porque es pues escribir funciones y código lógico, pero realmente al ser código lógico pues es más fácil conectarlo con el código que tenemos del proyecto. Entonces aquí simplemente yo lo que hago es crear este message text field. Aquí usamos una función que se llama remember, y esto pues simplemente permite como almacenar. De pronto los que vienen de JavaScript, esto sería como el equivalente a un hook que me permite almacenar el estado de mi interfaz. Y después aquí lo único que uno utiliza o lo que se usa principalmente son rows o filas y columnas para orientar, digamos, de forma horizontal o vertical los componentes. Entonces aquí yo lo que hago es crear una fila que va a poner los dos componentes de forma vertical, donde tenemos un text field. Esto permite capturar texto, y por dentro tenemos pues digamos el binding con ese message text field que definimos acá para que cada vez que cambie almacene el valor. Y por otro lado el botón, que vean que aquí ya hacemos el binding, le digo que la función onClick pues llame esta función que le estoy pasando por la función. Y acá simplemente pues lo que hago es enviar el campo y mostrar el texto. Después en el default preview pues simplemente cargo mi componente para poderlo previsualizar. ¿Sí? Lo siguiente que hicimos sería entonces ya crear componente para la lista. Vean que ya empiezo a pensar en cómo puedo dividir mi aplicación. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue adicionar al componente del formulario, que es este que está acá. Simplemente este es el formulario que tiene, este sería el text field y este sería el botón. Agregamos otro componente aquí abajo que sería el que tendría mi lista de mensajes. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente crear otro componente, otra función de composición, message list. Aquí vean que lo que yo hice fue hardcodear la lista de mensajes en la función, en la declaración, y aquí simplemente se utiliza algo que se llama lazy column. Esto lazy column ya lo hace una lista, y vean como aquí nos quedaría previsualizado. ¿Listo? Entonces los que de pronto ya han trabajado, las que han trabajado con Jetpack, con Android, pues se dan cuenta que hacer una lista es súper fácil, es prácticamente 3 líneas de código, y esto pues va a ahorrar muchísimo, digamos, código que se tiene que escribir y obviamente menos errores. Entonces aquí lo único que hago es llamar items, le paso mi lista, que puede ser una lista de cualquier cosa, y adentro le paso un lambda que lo que hace es transformar esta lista, cada objeto, en la función de composición que va a representar lo que estaría aquí adentro. En este caso sería la función messageRow, que es la fila del mensaje, y aquí simplemente le pusimos una superficie para ponerle este color verde, y por dentro un campo de texto, que dentro del texto pues tiene el mensaje, que es el string que está pasando acá,
Y adicional a eso, pues le agregamos un divider para que queden separadas, digamos, separados los mensajes. ¿Listo? Y pues también se le puso una propiedad para que los bordes fueran redondeados. Compose básicamente funciona con funciones y estas funciones se le pasan propiedades donde yo puedo cambiar la disposición o la orientación o lo que sería la visualización de ese componente como tal. ¿Listo? Y ya una vez tenemos esto, pues yo aquí de nuevo la función preview, pues puedo previsualizar esto y con esto puedo directamente empezar a probar cómo se vería mi prototipo. Listo, lo siguiente, entonces aquí ya vamos a interactuar con Firestore. Entonces, como se van a dar cuenta, es bastante sencillo. Yo lo único que hago en Firestore es súper fácil de usar. Simplemente tengo una variable, digamos, estática que se llama Firestore de la clase Firebase y la almaceno en una variable que se llama db o database y aquí directamente yo ya puedo interactuar. Entonces, ¿cómo funciona esta base de datos? Es con colecciones de objetos. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es acceder a la colección de objetos y aquí les muestro en nuestro proyecto. Básicamente tenemos lo que sería la colección de mensajes. Está un poco lento. Listo, entonces vean que aquí tenemos la colección de mensajes. Dentro de la colección de mensajes tenemos documentos, que cada documento en este caso pues tiene solo un campo text, que sería el mensaje como tal. ¿Listo? Lo primero que tengo que hacer es dar el nombre de esa colección. Obviamente aquí yo usé messages, pero ustedes pueden usar cualquier cosa. La idea es que cojan este prototipo y lo lleven al siguiente nivel y le agreguen usuarios, le agreguen más cosas para que pues puedan entender cómo funciona. Una vez tengo una referencia a la colección, yo puedo llamar la función add y aquí le paso directamente un objeto. Esto es lo interesante, es que él va a hacer directamente la serialización y va a convertir este objeto a lo que sería pues el JSON. En este caso pues es una data class mensaje que simplemente tiene un texto, pero pues obviamente ustedes pueden agregarle aquí el nombre, la fecha del mensaje, bueno, lo que ustedes quieran. Y él obviamente pues con la misma línea pues va a almacenar porque está almacenando ese objeto. Y adicional a eso lo que yo debo hacer es usar los listeners. Tenemos dos listeners, uno para cuando es exitoso y otro cuando falla. Y esto que va a hacer, pues como esto es asíncrono, pues él me va a notificar dentro de esta función o este lambda cuando él haga el almacenamiento tanto exitoso como no. Y si se dan cuenta aquí, lo que él me retorna es una referencia al documento y aquí el snapshot, que sería como la fotografía de ese documento, pues yo puedo ver el ID. El ID es autogenerado, que es este que ven acá, DWSB no sé qué, y este 8R, este es un ID generado por esta base de datos, pues que obviamente es único y que si ustedes lo quieren usar desde su aplicación, pues aquí lo pueden consultar. ¿Listo? Y ya con esto entonces prácticamente con muy pocas líneas de código, con 5 líneas, pues ya tenemos almacenamiento en la base de datos. ¿Listo? Entonces sigamos en el proceso. Lo siguiente entonces, listo, ya los almacené, ahora cómo hago para visualizar esos mensajes. Entonces lo siguiente que hago aquí, ya le doy un poquito más de orden. Entonces lo que hice primero fue crear una variable para almacenar acceder a la colección de mensajes. Entonces vean que de nuevo accedo a la variable de la clase estática Firestore db y aquí le digo db.collection messages collection queda en una variable y adicional a eso vamos a usar este tipo de, digamos que colección que se llama snapshot state list. Este snapshot state list es una, digamos, una lista que se va a sincronizar en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? Si yo modifico esta lista, que va a ser cuando yo escuche cambios en la colección, pues él automáticamente va a reemplazar el UI y así es que vamos a lograr ese efecto de tiempo real. Y ya una vez tengo esta colección, lo que hago es llamar la segunda función, que aquí sería get,
este get pues obtiene, digamos que los diferentes mensajes, y de nuevo esto funciona con listeners. Entonces utilizo un listener para cuando es exitoso, otro para cuando falla, y aquí simplemente pues obtengo dentro un lambda el resultado. Entonces aquí esto simplemente puedo iterar el resultado, y lo que hago es usar la función toObject para iterar sobre este objeto, y acá lo agrego directamente a este message list state, donde están los mensajes. Listo, aquí ya está entonces la lógica. Ya lo siguiente que debo hacer es conectar esto con la lista de mensajes. Entonces aquí lo que hice ya fue mover a la función onMessageClick la función que hicimos antes de almacenamiento, para que efectivamente cuando el usuario le dé clic pues ya el mensaje sea guardado. Y acá vean que cada función está desacoplada. Yo simplemente le paso las funciones para que por dentro él propague lo que sería la función cuando le hago clic al mensaje enviar, y cuando simplemente la lista directamente. Entonces vean que lo único que cambia en este componente es que ya no es la lista que creamos de 500 en la definición o en el constructor, sino que aquí tenemos messages, y de nuevo le digo items messages, y acá pues ya itero y creo la fila de mensajes, y listo, ya tendríamos la visualización de los mensajes. Lo último que nos faltaría sería pues escuchar para que haya actualizaciones en tiempo real. Entonces aquí vamos a ver la última versión. Entonces aquí le damos checkout, ya es la rama principal, y aquí pues mientras les explico vamos a hacer el build, y básicamente lo que hicimos aquí en este último paso, de nuevo tenemos la colección. Aquí ya vamos a usar la tercera función que se llama Add Snapshot Listener. Este Snapshot Listener es como, oiga, quiero escuchar actualizaciones en tiempo real de su colección. Obviamente aquí yo puedo tener n1000 conexiones y escuchar en todas de ellas. Obviamente hay que tener cuidado con las lecturas y escrituras, pero aquí básicamente con este Listener él pues va, digamos, a dar tres opciones. Entonces puede que llegue este error que no sea nulo, entonces aquí simplemente pues falla el escuchar sobre esa colección. La tercera opción es simplemente que llega el snapshot y el snapshot no está vacío, entonces este snapshot es como una fotografía de la base de datos en cierto tiempo. Entonces, si por ejemplo actualmente la base de datos tiene el estado que simplemente tenemos dos objetos, eso sería una fotografía, pero si yo envío otro mensaje, ahí me llega una nueva fotografía porque cambió el estado de la base de datos. Entonces en esta nueva fotografía o snapshot, eso es lo que quiere decir ese snapshot, pues me va a llegar de nuevo los mensajes. Yo simplemente lo que hago es objects, le paso el generics de mensaje para que me vuelva una lista de mensajes, limpio este message state list, que es la que me permite observar cambios ya a nivel de compose, y ya le digo agregue todos los mensajes. Entonces esto va a permitir que yo pueda escuchar estos cambios en tiempo real, que si yo por ejemplo aquí hola mundo lo modifico, me meto más cosas, vean que aquí se actualiza en tiempo real. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Voy entonces a darles tiempo ahora sí para preguntas, para que revisemos código, si me ayudas Gustavo, y básicamente esto es que sería Compose y la creación de listas utilizando Firestore. Dale, Santiago. Sí, tenemos unas preguntitas acá. Food Chris nos dice, ¿estos servicios son de pago? Es decir, los de Firebase, Firestore, etc. No, como les decía, tiene una cuota gratuita, digamos que sí hay que pagar cuando ya creces, pero acá puedes ver en la lista, y si buscas Firebase Pricing, tienes un montón de cosas libres, sin pagar nada, sin tener que meter tarjeta. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Pues creen su cuenta de Firebase. Digamos que yo sé que muchas veces cuando uno quiere desarrollar aplicaciones es súper costoso tener un backend y hacerlo desde cero. Entonces, usen Firebase, prueben su idea, cuando ya tengan la aplicación funcionando, pues déjenlo para que después puedan cambiarlo. Pero sí, no les va a costar, tienen estas limitaciones,
pero con esto pueden hacer un montón de cosas. Perfecto. Alex responde, nos dice, Santiago, ¿las extensiones son para el navegador o templates para el código de la app? Son templates para el código de la app. Estas extensiones, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, Stripe, que es una pasarela de pagos, ahí les va a dar como un código ya base para que se integre. Entonces es simplemente uso esta extensión y ya la aplicación pues va a cargar código de plantilla. Perfecto. Maritza nos dice, ¿cómo hago para tener un color degradado de fondo de mi app? El color degradado de tu app, pues digamos que todo funciona con estas superficies. Entonces con estas superficies yo la verdad no soy todavía muy experto en UI, o bueno, nunca lo he sido, menos con Compose, pero creería que aquí con estas superficies estoy seguro que debe haber alguna propiedad. Y digamos que lo que yo haría sería buscar, sí, como en Stack Overflow debe haber, estoy seguro, algún ejemplo de cómo crear. Ahí lo importante es saber qué pregunta le hago a Google. Entonces, por ejemplo, yo buscaría crear una superficie o create surface con diferentes colores. Y ahí pues seguro van a encontrar cómo se puede hacer, pero sí creería que es por aquí con este surface y las propiedades. Ok, aquí tenemos de Kang que nos dice, las 3 líneas de código del Lazy Column son todo el equivalente a Recycler View con su holder y adapter. ¿Podrías explicar más al respecto? Gracias. Correcto, eso es algo que esto es impresionante. O sea, los que venimos de Android de hace varios años, pasar de crear un Recycler View, crear un adaptador a hacer esto, es algo que uno dice, bueno, esto vale la pena usar. Y es simplemente acá. Como funciona Compose, estos piensen que son funciones como esta que yo creé acá, pero pues que crearon ya dentro de Google. Entonces, aquí usamos la función de composición Lazy Column, que por dentro tiene otra función que se llama Items, que lo que esto hace es una transformación, ¿cierto? Recibo una lista de cualquier cosa y lo convierto o lo mapeo a otra función de composición. Con esta transformación yo ya puedo hacer listas de lo que quiera. ¿Qué hay que cambiar? Pues este message row sería acá súper sencillo porque es un texto, pero si ustedes quieren crear un car layout y todo, pues lo único que hacen es cambiar esta función y ya con esto pueden construir las listas que quieran. Pero sí, esto es el equivalente. Con que usen esta función message list, ya ustedes van a tener lo mismo que un recycler view y un adapter. Perfecto, acá tenemos otra de Andrew que dice, ¿qué cantidad de usuarios pueden interactuar al mismo tiempo? Aquí digamos que pueden interactuar los que quieran. Pues básicamente Firestore está hecho para escalar. Entonces él va, digamos que ir prendiendo servicios y servidores de acuerdo a la demanda, pero pues pueden hacer los que ustedes imaginen. Pueden estar todos los de Bolivia y los de Colombia en tiempo. ¿Cómo funcionan los push notifications? Listo, pues los push notifications básicamente tienen que configurar desde el proyecto. Simplemente buscan acá push notifications Android y básicamente les va a decir que hagan como ciertas configuraciones. Digamos que en general Android tiene muy buena documentación, pero básicamente uno lo que hace es como inscribirse a un servicio. Y en este servicio aquí les explican como pues más detallado, ya les comparto el link. Y con esto lo que hace uno es directamente aquí desde Firestore, está acá lo que es Cloud Messaging. Aquí incluso pueden empezar desde acá. Básicamente lo que él hace es enviar el mensaje a este ID y ya con eso pues directamente puede recibir el mensaje y uno lo puede mostrar. Es como un mensaje que se envía directamente al cliente. Pregunta, ¿alguna recomendación? ¿Alguna recomendación para la integración de Firebase para no cometer errores? Pues en general mi recomendación es tener mucho cuidado teniendo en cuenta que cada lectura y cada escritura cuesta
pues optimizar al máximo, digamos, esa lectura y escritura. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pronto tener una base de datos local, y esa base de datos local usando Room, que por debajo usa SQLite, yo la puedo escribir cada vez que cambie, no sé, 10 registros de la base remota, y siempre que localmente lea, pues leer de esa base de datos para que yo pueda, digamos que optimizar. Pero sí, tener cuidado con lecturas, escrituras y cualquier interacción, porque pues les van a cobrar por eso. Perfecto. No tenemos más preguntas. No sé si tienes alguna recomendación más aparte de lo que mencionaste ahorita con o para los que empiezan con Compose, más que todo Santiago, quizá. Pues yo también soy nuevo en Compose. En general, creo que la documentación de Android está muy bien hecha, y creo que lo mejor que pueden hacer, sí, hay un par de videos también en la plataforma. De pronto aquí de otro recurso que está bien interesante es lo que sería en la documentación, donde se pueden aprender básicos de Android. Entonces yo les recomiendo de pronto empezar ahí como con lo que sería el tutorial como tal. Aquí les envío el link, y empezar a navegar la documentación. A la final creo que es lo más importante para tener éxito como desarrollador, es aprender a surfear esa documentación y a usarla, más que todo, coger pedacitos de código, ponerlos en mi proyecto y empezar a ver cómo eso funciona y cómo lo puedo personalizar. Perfecto, acabo de compartir el enlace que nos dio Santiago. Y pues nada, no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias, Santiago, por compartir con la comunidad, y pues nada, esperamos tener otra ocasión y muchas gracias. Con mucho gusto, que tengan un excelente resto de la conferencia, y nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao, Santiago.